Ella ayudó a una anciana en la calle, sin saber que esa acción cambiaría el destino de su familia para siempre. ¿Puedes imaginar un simple gesto de bondad transformando completamente tu vida? Una mano extendida en un momento de necesidad abriendo puertas que creías cerradas para siempre. Parece escena de película, pero esta historia realmente sucedió. Y lo que pasa al final te dejará sin palabras. Todo comenzó en una calle ordinaria, en un día ordinario, cuando una mujer con el corazón cansado de tanto luchar decidió hacer algo extraordinario. Pero el destino nunca duerme. Y decidió mostrar que la bondad nunca se pierde en el universo. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando descubras lo que esa anciana realmente era, quedarás profundamente conmovido. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia hoy. El sol de la tarde caía pesado sobre las aceras de Buenos Aires, proyectando sombras largas entre los edificios grises del barrio de Flores. El calor del verano hacía brillar el asfalto como si fuera agua, y el aire espeso cargaba el olor a escape de colectivos y empanadas fritas de los carritos callejeros. En medio de ese caos urbano, Marina caminaba con la cabeza gacha, sus zapatos gastados rozando el cemento irregular mientras apretaba contra su pecho una bolsa de tela con 3 tomates, medio kilo de arroz y un pedazo de pan del día anterior. Tenía 32 años, pero las ojeras y las manos ásperas le daban el aspecto de alguien que había vivido mucho más. Marina conocía bien el peso del cansancio. Trabajaba 12 horas diarias limpiando oficinas en el microcentro, salía de su casa en Flores a las 5 de la mañana y regresaba pasadas las 8 de la noche, con las piernas hinchadas y la espalda dolida. Su esposo, Javier, había perdido el trabajo hacía 8 meses en una fábrica textil que cerró de un día para otro, y desde entonces pasaba los días enviando currículums que nadie respondía, hundiéndose poco a poco en un silencio amargo que llenaba la casa como el humo. Tenían 2 hijos, Lucía de 9 años y Mateo de 6, 2 niños de ojos grandes que ya habían aprendido a no pedir demasiado, a no quejarse cuando la cena era solo fideos con aceite, a usar los cuadernos hasta que no quedaba un solo espacio en blanco. Esa tarde, Marina había salido temprano del trabajo porque una de las oficinas cerró por refacciones. Era una bendición y una maldición al mismo tiempo. Tendría 2 horas libres, pero también significaba menos dinero a fin de mes. Mientras caminaba por la avenida Rivadavia, pensaba en cómo estirar esos pocos billetes que llevaba en el bolsillo, calculando mentalmente si alcanzaría para comprar algo de carne el domingo, aunque fuera unos huesos para hacer un caldo decente. El ruido de la ciudad la envolvía, bocinas, voces, el pregón de un vendedor ambulante ofreciendo medias a 10 pesos. Pero entonces, algo rompió el patrón. Al doblar en una calle lateral, más tranquila y con menos gente, Marina vio a una anciana sentada en el borde de la vereda, apoyada contra la pared descolorida de un edificio antiguo. La mujer debía tener más de 80 años, tal vez 90. Su cabello blanco estaba recogido en un moño desprolijo, y vestía un abrigo marrón demasiado pesado para el calor del verano, como si no tuviera otra cosa que ponerse. Sus manos, llenas de venas marcadas y manchas de la edad, temblaban ligeramente mientras intentaba abrir una pequeña bolsa de plástico. Sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo extraño, como si guardaran historias de toda una vida. Lo que más impactó a Marina fue la expresión en su rostro. No era de dolor ni de miedo, sino de una dignidad silenciosa, de alguien que había aprendido a sobrevivir sin pedir ayuda. Marina sintió algo moverse en su pecho. Sabía que debía seguir caminando, que tenía sus propios problemas, que no podía salvar a todo el mundo. Pero algo en esa anciana le recordó a su propia abuela, que había muerto 2 años atrás, sola en una residencia de ancianos porque Marina no había podido pagar un cuidado mejor. El remordimiento aún la perseguía en las noches, cuando no podía dormir y las cuentas sin pagar se amontonaban en su mente. Tal vez, pensó,
Ayudar a esta mujer era una forma de pedir perdón al universo, de lavar aunque sea un poco la culpa que cargaba. Se acercó con pasos lentos, casi dudando. La anciana levantó la vista y sus ojos se encontraron. No dijo nada, pero en ese silencio había todo un mundo. Marina se agachó a su lado, sintiendo el calor del pavimento en las rodillas. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó con suavidad, su voz casi ahogada por el ruido lejano de la avenida. La anciana sonrió apenas, una sonrisa cansada pero genuina. «Estoy bien, hija. Solo un poco mareada por el calor. Se me olvidó tomar agua esta mañana». Marina notó que la bolsa que intentaba abrir contenía apenas unas galletitas secas y una manzana algo golpeada. Su corazón se apretó. Sin pensarlo 2 veces, metió la mano en su propia bolsa y sacó una de las botellitas de agua que había comprado para sus hijos. «Tome, beba esto. El calor está terrible hoy». La anciana dudó, sus ojos húmedos de emoción. «No, hija. No puedo aceptar. Eso es tuyo. Por favor», insistió Marina. «Yo tengo más en casa. Usted lo necesita ahora». Con manos temblorosas, la anciana aceptó la botella y bebió despacio, con pequeños sorbos, como si cada gota fuera un tesoro. Marina se sentó a su lado en la vereda, olvidándose por un momento del tiempo, de sus propios problemas, de todo. A veces, pensó, lo único que tenemos para dar es un momento de compañía, y tal vez eso sea suficiente. «¿Vive cerca, señora?», preguntó Marina después de unos minutos. La anciana asintió, señalando vagamente hacia una calle perpendicular. «A 3 cuadras de aquí. Pero me cansé en el camino de vuelta del mercado. Compré muy poco, pero a mi edad, hasta lo poco pesa mucho». Marina miró la bolsa de la anciana, que apenas contenía nada, y luego miró la suya. Tomó una decisión rápida, de esas que el corazón toma antes que la razón pueda objetar. Sacó uno de los tomates y el pedazo de pan, y los puso en la bolsa de la anciana. «Lleve esto también. No es mucho, pero algo ayuda. Hija, no puedo. Tú también tienes familia. Y ellos comerán hoy igual», dijo Marina con firmeza, aunque por dentro sabía que esa noche la cena sería aún más austera. «Vamos, la acompaño a su casa». La anciana intentó protestar, pero Marina ya estaba de pie, extendiendo su mano. Con esfuerzo, la mujer se levantó, sus piernas temblando ligeramente. Marina pasó su brazo bajo el de ella, sosteniéndola con cuidado, y juntas comenzaron a caminar despacio por la calle sombreada. El mundo seguía girando a su alrededor, un perro ladraba a lo lejos, una radio sonaba desde una ventana abierta, el sol continuaba su descenso lento hacia el horizonte. Pero para Marina, en ese momento, solo existía ese pequeño acto de humanidad, ese gesto que nacía de un lugar que el dolor no había podido tocar. Caminaron en silencio durante unos minutos, el ritmo lento de la anciana marcando el paso. Marina notaba el peso de su cuerpo frágil apoyado en su brazo, y pensaba en cuántas personas habrían pasado junto a esta mujer sin detenerse, cuántos la habrían ignorado, apurados en sus propios mundos. No las juzgaba, ella misma había sido esa persona muchas veces, demasiado cansada, demasiado abrumada por sus propios problemas para ver los de los demás. «¿Cómo te llamas, hija?», preguntó la anciana, su voz apenas un susurro. «Marina. Marina Fernández. ¡Qué nombre hermoso! Yo soy Beatriz. Beatriz Santoro. Beatriz». El nombre flotó en el aire caluroso de la tarde como una nota musical. Marina repitió el nombre mentalmente, sin saber por qué le parecía importante recordarlo. «¿Tiene familia, doña Beatriz?», preguntó Marina con cuidado, temiendo la respuesta. La anciana suspiró, un suspiro que parecía cargar 80 años de historias. «Tuve
Un esposo maravilloso que murió hace 20 años. Un hijo. Su voz se quebró ligeramente. Un hijo que vive en España. Formó su vida allá, tiene sus propios hijos, su trabajo. Me llama de vez en cuando, pero la distancia, ¿sabes? La distancia hace olvidar. Marina conocía ese dolor. El olvido no era siempre intencional. A veces la vida simplemente arrastraba a las personas en direcciones diferentes, y los lazos se estiraban hasta volverse invisibles, aunque nunca se rompieran del todo. ¿Y aquí? ¿Vives sola? Sola sí, pero no siempre solitaria, dijo Beatriz con una sonrisa triste. Tengo mis recuerdos, mis libros, y de vez en cuando, el universo me envía un ángel como tú. Un ángel. Marina casi se rió de la ironía. Ella, que apenas podía mantener a flote a su propia familia, siendo llamada ángel. Pero no dijo nada, solo apretó suavemente el brazo de Beatriz y siguió caminando. Llegaron finalmente a un edificio viejo de 3 pisos, con la fachada descascarada y balcones de hierro oxidado. Beatriz vivía en el primer piso. Marina la ayudó a subir los pocos escalones de la entrada y esperó mientras la anciana buscaba las llaves en su bolsillo con dedos temblorosos. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un departamento pequeño pero ordenado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, una pareja joven en su día de boda, un niño con uniforme escolar, paisajes de otra época. El aire olía a naftalina y a lavanda, ese olor peculiar de los lugares donde el tiempo se ha detenido. Gracias, hija. No sé qué habría hecho sin ti hoy, dijo Beatriz, sus ojos brillando con lágrimas que no llegaban a caer. No fue nada, doña Beatriz. Cuídese mucho, por favor. Y si necesita algo, yo vivo cerca, en el barrio. Pregunte por Marina Fernández en la panadería de la esquina, todos me conocen allí. Beatriz tomó las manos de Marina entre las suyas, manos frías a pesar del calor, y las apretó con una fuerza sorprendente. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, Marina. Que todo lo que diste hoy te sea devuelto 100 veces. Marina sonrió, aunque por dentro pensaba que las bendiciones rara vez llegaban a quienes más las necesitaban. Se despidió con un beso en la mejilla de la anciana y salió del edificio, sintiendo un peso extraño en el pecho, una mezcla de melancolía y una satisfacción pequeña pero real. Había hecho algo bueno, y en un mundo donde tantas cosas iban mal, eso tenía que significar algo. Regresó a su casa mientras el cielo se teñía de naranjas y rosas, colores hermosos que contrastaban con la grisura del barrio. Javier estaba sentado en el sillón desgastado de la sala, mirando la televisión sin verla realmente, su rostro una máscara de frustración contenida. Los niños jugaban en el piso con unos pocos juguetes viejos. Lucía levantó la vista cuando Marina entró, y su carita se iluminó. «Mamá, ¿trajiste algo rico?» Marina sintió una punzada de culpa al recordar el tomate y el pan que había regalado. «Hoy vamos a hacer una cena especial con lo que tenemos, mi amor. Y será deliciosa, ya verás». Esa noche, mientras cocinaba arroz con los 2 tomates que le quedaban y compartía el pan entre 4, Marina no les contó a su familia sobre Beatriz. No sabía por qué, tal vez porque temía que Javier le reprochara haber regalado comida que necesitaban, o tal vez porque quería guardar ese momento como algo privado, algo que era solo suyo. Mientras los niños comían con apetito, fingiendo que la cena era un festín, Marina miraba por la ventana de la cocina y pensaba en la anciana sola en su departamento, y se preguntaba si estaría bien. Los días pasaron. La rutina de Marina continuó implacable: despertar antes del alba, limpiar oficinas, regresar exhausta, cocinar con casi nada, acostarse con el cuerpo dolorido y la mente llena de preocupaciones. Javier seguía sin encontrar trabajo, y la tensión en la casa crecía como una planta venenosa. A veces discutían por tonterías,
por un plato sin lavar o una palabra mal dicha, pero ambos sabían que no era por eso realmente. Era por el miedo, por la impotencia, por la sensación de que estaban cavando cada vez más hondo en un pozo del que nunca saldrían. Una tarde, casi 2 semanas después del encuentro con Beatriz, Marina estaba limpiando el último piso de uno de los edificios de oficinas cuando su supervisora, la señora Graciela, una mujer de 50 años con voz ronca de tanto fumar, se acercó con una expresión extraña en el rostro. «Marina, vení un segundo». El corazón de Marina se aceleró. Cada vez que un superior la llamaba, temía lo peor: un despido, una reducción de horas, alguna queja de algún cliente. Se quitó los guantes de goma y siguió a Graciela hasta la pequeña oficina administrativa. «Sentate», dijo Graciela, señalando una silla. Marina se sentó, las manos apretadas en su regazo. «¿Pasa algo malo, señora?» Graciela la miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. «Recibí una llamada extraña hoy. De una abogada. Preguntaba por vos, por Marina Fernández, que trabaja en esta empresa. Le dije que sí, que trabajas acá, y me pidió tu número de teléfono. Yo no se lo di sin consultarte primero, pero acá está la tarjeta». Extendió una tarjeta de presentación elegante, con letras doradas. Dijo que era urgente, que tenían que contactarte por un asunto legal. El estómago de Marina se hundió. ¿Asunto legal? ¿Qué podría ser? No tenían deudas tan grandes como para que las demandaran, o al menos eso creía. Tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Decía: «Doctora Cecilia Morales, Estudio Jurídico Morales y Asociados». ¿Te dijo de qué se trataba? No. Solo que era importante y que necesitaban hablar con vos lo antes posible. Marina salió de la oficina con la tarjeta en el bolsillo, sintiéndose como si llevara una bomba de tiempo. Durante el resto de su turno, no pudo concentrarse. Sus manos limpiaban automáticamente, pero su mente daba vueltas y vueltas tratando de imaginar qué podría querer una abogada con ella. Cuando finalmente terminó su jornada, se sentó en un banco de la plaza cercana y sacó su viejo celular. Miró la tarjeta bajo la luz mortecina de un farol. Eran casi las 9 de la noche, demasiado tarde para llamar a una oficina. Tendría que esperar hasta el día siguiente, y esa espera sería una tortura. Esa noche, Marina apenas durmió. Javier notó su inquietud, pero cuando le preguntó qué pasaba, ella solo dijo que estaba cansada. No quería preocuparlo hasta saber de qué se trataba. Tal vez no era nada, tal vez era un error, tal vez la abogada buscaba a otra Marina Fernández. Pero en el fondo de su alma, algo le decía que esto estaba conectado con Beatriz, aunque no sabía cómo ni por qué. A la mañana siguiente, Marina se despertó aún más temprano de lo normal. Esperó hasta las 9, una hora decente, y con manos temblorosas marcó el número de la tarjeta. Una recepcionista con voz profesional atendió al segundo timbre. «Estudio Morales. Buenos días». «Buenos días. Habla Marina Fernández. Me dejaron un mensaje para que me contacte con la doctora Morales». «Ah, sí, señora Fernández. Un momento, por favor. La comunico enseguida». Hubo una pausa, música clásica de espera, y luego una voz de mujer, seria pero no hostil. «¿Señora Fernández? Habla la doctora Cecilia Morales. Gracias por devolver la llamada. Necesito reunirme con usted de manera urgente. ¿Podría venir hoy a mi oficina? ¿De qué se trata, doctora? ¿Está todo bien? Prefiero explicarle en persona». «No se preocupe, no es nada malo. Al contrario. Pero necesito que venga hoy si es posible. Es respecto a un asunto de herencia». «¿Herencia?» Marina casi dejó caer el teléfono. No tenía parientes que pudieran dejarle nada.
Sus padres habían muerto hacía años sin tener más que deudas. Su abuela tampoco tenía nada. Esto tenía que ser un error. Creo que hay una confusión, doctora. Yo no tengo a nadie que... Señora Fernández, por favor, venga hoy a las 2 de la tarde. La dirección está en la tarjeta. Le aseguro que no es una confusión. La llamada terminó, y Marina se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto extraterrestre. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. ¿Qué estaba pasando? Miró el reloj. Tenía que ir a trabajar, pero pidió permiso a Graciela, inventando una emergencia médica. Su supervisora, todavía curiosa por la llamada del día anterior, aceptó sin mucho problema. A las 2 en punto, Marina estaba parada frente a un edificio elegante en el barrio de Recoleta, muy lejos de su Flores querido y gastado. El estudio jurídico ocupaba el 4º piso. Entró con el corazón en la garganta, sintiéndose fuera de lugar con su ropa sencilla en medio de tanto lujo discreto. La recepcionista la hizo pasar a una sala de reuniones con una mesa de madera reluciente y cuadros caros en las paredes. La doctora Morales entró momentos después. Era una mujer de unos 45 años, con traje gris y una expresión serena pero amable. Le estrechó la mano a Marina y le indicó que se sentara. Señora Fernández, gracias por venir. Sé que esto debe ser muy confuso para usted, así que iré directo al punto. ¿Conoce usted a una señora llamada Beatriz Santoro? El mundo de Marina se detuvo. ¿Beatriz? Sí, la conocí hace unas semanas. Le ayudé en la calle porque estaba mareada. ¿Le pasó algo? ¿Está bien? La doctora Morales bajó la mirada por un instante, y en ese gesto Marina leyó la respuesta. Me temo que la señora Santoro falleció hace 5 días. Un paro cardíaco, fue rápido y sin dolor según los médicos. Marina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Beatriz. La anciana de ojos bondadosos que había conocido solo brevemente. Muerta. Las lágrimas brotaron sin que pudiera controlarlas. No sabía. No volví a verla. Pensé que estaba bien. Señora Fernández, respire hondo. Sé que es difícil, pero hay algo más que debe saber. La abogada abrió una carpeta y sacó varios documentos. La señora Santoro era mi cliente desde hace muchos años. Hace 2 semanas, vino a mi oficina y modificó su testamento. Dejó instrucciones muy específicas. Marina la miraba sin comprender, las lágrimas todavía corriendo por sus mejillas. No entiendo qué tengo que ver yo con esto. La doctora Morales la miró con una expresión que era una mezcla de profesionalismo y genuina emoción contenida. La señora Santoro le dejó a usted toda su herencia, señora Fernández. Todo. El silencio que siguió fue absoluto. Marina escuchaba su propia respiración, errática y superficial. Las palabras de la abogada flotaban en el aire sin hacer sentido, como si estuvieran en otro idioma. Eso no puede ser. Yo solo la ayudé una vez. Fue apenas media hora de mi vida. No puede. Déjeme leerle algo que ella escribió de su puño y letra en el testamento. La doctora Morales sacó un papel con caligrafía temblorosa pero legible, y leyó en voz alta. En un mundo donde la gente pasa de largo, donde la bondad es cada vez más rara, Marina Fernández se detuvo. Me dio agua, comida de su propia boca, me acompañó a casa y me trató con una dignidad que hacía años no sentía. No tengo familia que me necesite. Mi hijo está bien en España, tiene su vida hecha. Pero esta mujer, Marina, ella sí necesita ayuda. Y yo, que he vivido una vida larga y en muchos aspectos bendecida, quiero que mi última acción en este mundo sea recompensar un acto de bondad pura. Que lo que yo dejo sirva para aliviar la carga de alguien que merece un respiro.
Marina lloraba abiertamente ahora, sin importarle dónde estaba o quién la veía. No podía ser real. Cosas así no pasaban en la vida real. No le pasaban a gente como ella. ¿Cuánto es? Preguntó con voz temblorosa, casi sin atreverse a hacer la pregunta. La doctora Morales deslizó un papel por la mesa. La señora Santoro era viuda de un empresario textil muy exitoso. Vivía con humildad, pero tenía ahorros considerables, propiedades, inversiones. En total, la herencia asciende aproximadamente a $800,000, además del departamento donde vivía, que está valuado en unos $120,000 más. Marina sintió que se iba a desmayar. Las cifras eran tan grandes que no cabían en su mente. Casi $1,000,000. A ella. A Marina Fernández, que limpiaba baños para sobrevivir, que dividía un pedazo de pan entre 4 personas, que no recordaba la última vez que había comprado algo para sí misma que no fuera estrictamente necesario. No puedo aceptar esto. Es demasiado. Tiene que haber familiares, alguien que... El hijo de la señora Santoro está perfectamente establecido en España, es un cirujano exitoso. Ella lo consideró, créame, pero decidió que él no necesitaba el dinero y usted sí. Y legalmente, el testamento es absolutamente válido. Esta fue su última voluntad, señora Fernández. Respetarla es honrar su memoria. Marina se quedó en esa oficina durante 2 horas más, firmando papeles que apenas podía leer a través de las lágrimas, escuchando explicaciones sobre cuentas bancarias y propiedades y transferencias que sonaban como música de otro planeta. Cuando finalmente salió a la calle, el sol de la tarde la cegó. Caminó sin rumbo durante cuadras, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Una mujer anciana a la que apenas conoció, a la que ayudó durante 30 minutos de su vida, le había dejado todo. Todo. La solución a todos sus problemas, el final de todas sus noches de insomnio, la respuesta a todas sus oraciones que creía que nadie escuchaba. Cuando llegó a su casa, Javier estaba en la cocina preparando mate. Los niños estaban haciendo la tarea en la mesa. Todo tan normal, tan ordinario. Marina se detuvo en la puerta, mirándolos como si los viera por primera vez. Su familia que ya no tendría que sufrir. Amor, ¿qué pasó? Te llamaron del trabajo, dijeron que te fuiste temprano. ¿Estás bien?, preguntó Javier, preocupado por su expresión. Marina dejó caer su bolso y caminó hacia él. Lo abrazó con fuerza, sorprendiéndolo. Tengo que contarte algo que no vas a creer. Sentate, por favor. Y ahí, en esa cocina humilde con azulejos descascarados y una heladera que hacía ruido, Marina contó la historia. Habló de Beatriz, del encuentro en la calle, de la botella de agua, del tomate y el pan. Habló de la llamada de la abogada, de la herencia, de las cifras imposibles. Javier la escuchaba con los ojos cada vez más grandes, incrédulo, luego emocionado, luego llorando él también. Los niños dejaron sus cuadernos y se acercaron, sin entender del todo pero sintiendo que algo enorme había cambiado. ¿Quiere decir que ya no vas a tener que limpiar oficinas, mamá?, preguntó Lucía con voz tímida. Quiere decir que mamá puede elegir, mi amor, y que ustedes van a poder tener todas las cosas que necesitan. Y que papá puede tomarse su tiempo para encontrar un trabajo que realmente le guste. Y que vamos a estar bien. Finalmente, vamos a estar bien. Esa noche, por primera vez en años, la familia Fernández cenó sin contar cuánto había en cada plato. Marina había salido y comprado comida de verdad, carne, verduras frescas, frutas, helado para los niños. Era una cena sencilla según los estándares de muchos, pero para ellos era un festín. Y mientras comían, mientras se reían y planeaban un futuro que de pronto parecía brillante,
Marina pensaba en Beatriz. En esa mujer solitaria que en su último acto de vida había elegido recompensar un gesto de bondad. Los meses siguientes fueron un torbellino. Marina dejó su trabajo, aunque lo hizo con agradecimiento y dando aviso apropiado. Javier encontró un curso de capacitación en energías renovables que siempre le había interesado. Se mudaron a un departamento más grande, no lujoso pero cómodo, con habitaciones separadas para los niños y una cocina donde Marina podía cocinar sin que todo se cayera a pedazos. Lucía y Mateo empezaron en una escuela mejor, con uniformes nuevos y mochilas que no estaban remendadas. Pero Marina no se olvidó de dónde venía. Con parte del dinero, creó una pequeña fundación en honor a Beatriz Santoro. No era nada grandioso, pero ayudaba a familias en situación vulnerable, pagaba alquileres atrasados, compraba alimentos, cubría gastos médicos. Cada persona que ayudaba era una forma de honrar la memoria de aquella anciana, de multiplicar el gesto de bondad que había recibido. Un año después, Marina estaba en el mismo edificio donde había conocido a Beatriz. El departamento ahora era de ellos, pero ella había decidido donarlo a una organización que albergaba a ancianos sin recursos. Mientras colocaba una placa en la entrada con el nombre de Beatriz, sintió una paz profunda. A su lado estaban Javier y los niños, y también estaba el hijo de Beatriz, Antonio, que había viajado desde España para conocer a la mujer que su madre había elegido ayudar. «Mi madre tenía razón sobre usted», dijo Antonio, con acento español pero palabras cálidas. Ella escribió en su diario que cuando la ayudó, vio en sus ojos algo que había perdido la esperanza de ver, bondad genuina, sin esperar nada a cambio. Me alegra que su último deseo haya sido hacer feliz a alguien que lo merecía. Marina sonrió a través de las lágrimas. Miró hacia el cielo, donde las nubes se movían lentamente, y susurró un gracias que el viento se llevó. Porque a veces, solo a veces, el universo escucha. A veces la bondad no se pierde, sino que se multiplica. A veces un simple gesto en una tarde calurosa puede cambiar el destino de toda una familia. Y mientras Marina caminaba de regreso a casa con su familia, tomando las manos de sus hijos, sintió que Beatriz estaba ahí, de alguna manera, sonriendo desde algún lugar más allá de este mundo. Porque el amor, la verdadera bondad, nunca muere. Solo se transforma, se multiplica, se expande como ondas en el agua. En los años que siguieron, la historia de Marina y Beatriz se convirtió en leyenda en el barrio. La gente hablaba de ella en las panaderías, en las plazas, en los colectivos. Algunos decían que era demasiado buena para ser verdad, que nadie dejaba una fortuna a una extraña por un simple gesto. Pero quienes conocían a Marina, quienes veían el trabajo que hacía con su fundación, quienes habían sido ayudados por ella, sabían que era real. Tan real como el dolor que había sentido, tan real como la esperanza que ahora llevaba en el corazón. La fundación creció poco a poco. No era una organización enorme, no salía en las noticias ni tenía presupuestos millonarios. Pero cada mes ayudaba a 5, 10, 20 familias. Pagaba alquileres para evitar desalojos, compraba medicamentos para quienes no podían costearlos, daba becas escolares para niños cuyos padres trabajaban 12 horas al día como Marina había trabajado. Y cada vez que entregaba ayuda, Marina contaba la historia de Beatriz. Contaba cómo una anciana sola había visto bondad en un momento de desesperación, y cómo había decidido recompensarla. La señora Beatriz nos enseñó algo importante, decía Marina a cada familia que ayudaba. Nos enseñó que nunca sabemos cómo un pequeño gesto puede cambiar el mundo. Que la bondad no se mide en el tamaño de lo que damos, sino en el corazón con que lo damos. Yo le di una botella de agua y un tomate. Ella me dio un futuro. Y ahora yo quiero darles a ustedes una oportunidad, para que ustedes puedan, algún día, ayudar a alguien más. Hubo una mujer en particular que Marina nunca olvidaría. Se llamaba Rosa,
Tenía 3 hijos y acababa de perder su trabajo en una fábrica. Había llegado a la fundación con los ojos hinchados de tanto llorar, con un aviso de desalojo en la mano y una desesperación que Marina reconoció inmediatamente porque la había sentido en su propia piel. Marina no solo pagó su alquiler atrasado, sino que la ayudó a encontrar un nuevo trabajo y le dio un pequeño fondo para que pudiera respirar durante unos meses. 6 meses después, Rosa volvió. Pero esta vez no venía a pedir ayuda. Traía un sobre con dinero, no mucho, pero algo. «No es ni la mitad de lo que usted me dio», dijo Rosa con lágrimas en los ojos. «Pero quiero empezar a devolver. Y quiero que este dinero ayude a alguien como usted me ayudó a mí». Marina no aceptó el dinero como devolución, pero lo aceptó como donación para la fundación. Y en ese momento entendió que Beatriz había sembrado algo más grande que una herencia. Había sembrado un ciclo, una cadena de bondad que se extendería más allá de ella, más allá de Marina, tocando vidas que ninguna de las dos jamás conocería. Javier encontró finalmente su camino. El curso de energías renovables le abrió puertas que nunca imaginó. Consiguió un trabajo en una empresa que instalaba paneles solares, y poco a poco fue subiendo hasta convertirse en supervisor. La amargura que había llenado sus días de desempleo se evaporó, reemplazada por un propósito renovado. A veces, cuando llegaba a casa del trabajo, abrazaba a Marina y le susurraba al oído: «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por seguir creyendo». Lucía y Mateo crecieron en un ambiente completamente diferente al que habían conocido en sus primeros años. Ya no había noches donde se acostaban con hambre. Ya no había esa tensión constante, ese miedo palpable a que todo se derrumbara. Pero Marina se aseguró de que nunca olvidaran de dónde venían. Los llevaba con ella a la fundación, los hacía participar en los días de entrega de alimentos, les contaba historias de tiempos difíciles no para asustarlos, sino para enseñarles empatía, para que entendieran que la fortuna que tenían no era algo dado por sentado, sino un regalo que debían honrar. «¿Por qué ayudamos a tanta gente, mamá?», preguntó Mateo un día, cuando tenía 11 años, después de pasar toda una tarde empaquetando bolsas de alimentos. Marina se arrodilló para quedar a su altura, mirándolo a los ojos. «Porque una vez, cuando yo no tenía casi nada, elegí dar lo poco que tenía a alguien que lo necesitaba más. Y esa persona me devolvió todo esto que tenemos ahora. No porque esperara algo a cambio, sino porque reconoció bondad en un mundo lleno de indiferencia. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de seguir esa cadena. ¿Entiendes, mi amor? Cuando ayudas a alguien, no solo cambias su vida, cambias quién eres tú. Te conviertes en alguien mejor». Mateo asintió, y aunque no comprendía completamente todas las implicaciones filosóficas, sintió algo moverse en su pecho pequeño. Algo que algún día lo convertiría en un hombre que también se detendría a ayudar a un extraño en la calle. Los años pasaron. El departamento donde Beatriz había vivido sus últimos días se convirtió en un hogar de transición para ancianos sin recursos. Siempre había 2 o 3 personas viviendo allí, ancianos que no tenían familia o cuyos familiares los habían abandonado. Marina los visitaba cada semana, les llevaba comida casera, se sentaba a tomar mate con ellos y escuchaba sus historias. Porque sabía que a veces lo que más necesitamos no es dinero ni comida, sino sentir que alguien nos ve, que alguien nos recuerda que seguimos siendo importantes. Uno de esos ancianos, un señor de 90 años llamado Héctor, le dijo una vez algo que Marina guardaría en su corazón para siempre. «¿Sabes qué es lo más duro de ser viejo, hija? No es el cuerpo que duele o la memoria que falla. Es la sensación de que te has vuelto invisible. De que caminas por la calle y la gente te mira pero no te ve. Sos un estorbo, un obstáculo en el camino. Pero vos, con todo lo que haces, nos haces sentir visibles otra vez. Y eso no tiene precio».
Marina lloró en el camino a casa ese día. Lloró por Héctor, por Beatriz, por todos los ancianos olvidados del mundo. Y prometió que mientras tuviera vida y recursos, haría todo lo posible para que ninguno de ellos se sintiera invisible. La vida no fue perfecta, porque nunca lo es. Hubo momentos difíciles, desafíos inesperados, días donde el peso de tanto dolor ajeno se volvía abrumador. Hubo veces en que Marina se preguntaba si realmente estaba haciendo una diferencia o si solo estaba poniendo benditas en heridas demasiado profundas. Pero entonces llegaba una carta de alguien a quien había ayudado, contándole cómo había cambiado su vida. O veía a Rosa, que ahora era voluntaria regular en la fundación, ayudando a otras mujeres que estaban donde ella había estado. O escuchaba a Lucía hablar sobre convertirse en trabajadora social porque quería ayudar a familias como la de ellos había sido. Y en esos momentos, Marina sabía que todo tenía sentido. En el 5º aniversario de la muerte de Beatriz, Marina organizó un evento especial. Invitó a todas las familias que habían sido ayudadas por la fundación, a los voluntarios, a Antonio que voló desde España, a los ancianos del hogar de transición. Fue una celebración modesta pero llena de amor, en una plaza del barrio donde todo había comenzado. Había comida, música, niños corriendo y riendo. Y en el centro, Marina había colocado una foto grande de Beatriz, esa foto de su día de boda donde se la veía joven y radiante, con toda la vida por delante. Hoy celebramos a una mujer que muchos de ustedes nunca conocieron, dijo Marina frente a todos, con voz temblorosa pero firme. Pero que de alguna manera los ha tocado a todos. Beatriz Santoro no era rica para los estándares del mundo, aunque tenía dinero. No era famosa, nadie la conocía fuera de su pequeño círculo. Vivió una vida callada, y murió casi sola. Pero en su último acto, eligió la bondad sobre todo lo demás. Y ese acto se ha multiplicado en cada uno de ustedes. En cada familia que encontró esperanza cuando ya no la tenía. En cada niño que pudo seguir estudiando. En cada anciano que encontró un hogar. Beatriz vive en todo eso. Y mientras sigamos eligiendo la bondad, mientras sigamos ayudándonos unos a otros, ella nunca morirá realmente. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos. Antonio se acercó a Marina y le entregó algo, un pequeño cuaderno viejo y gastado. Es el diario de mi madre. Lo encontré entre sus cosas. Quiero que lo tengas. Hay una entrada sobre ti que creo que deberías leer. Esa noche, en la tranquilidad de su casa, Marina abrió el diario. Las páginas olían a viejo, a tiempo detenido. Buscó las últimas entradas y encontró la que mencionaba ese día. La caligrafía temblorosa de Beatriz llenaba la página. Hoy pasó algo extraordinario. Una mujer joven se detuvo a ayudarme cuando nadie más lo hacía. Me dio agua, comida, me acompañó a casa. No me conocía. No tenía ninguna razón para hacerlo. Y sin embargo, lo hizo. Me miró a los ojos como si yo importara. Como si no fuera solo una anciana invisible más en la ciudad. Hace tanto tiempo que no me sentía vista, realmente vista. Me preguntó mi nombre. Me tomó del brazo con cuidado, como si yo fuera valiosa. Como si no fuera una carga. Su nombre es Marina. Marina Fernández. Y algo en su rostro me dijo que ella también está cargando un peso muy grande. Vi cansancio en sus ojos, pero también una bondad que el cansancio no había podido apagar. Compartió conmigo lo poco que tenía. Y me di cuenta de que así es como debería ser el mundo. No grandes gestos heroicos, sino pequeños actos de humanidad, de una persona a otra. He decidido cambiar mi testamento mañana. Sé que es impulsivo, que Antonio está bien establecido y que este dinero podría ir a alguna caridad grande. Pero siento, en lo profundo de mi corazón anciano, que esto es lo correcto.
Marina merece un respiro. Merece que la vida le devuelva aunque sea un poco de lo que ella da tan generosamente. Que este sea mi último regalo al mundo, recompensar la bondad. Si estás leyendo esto, Marina, y yo ya no estoy aquí, quiero que sepas que me salvaste ese día. No del calor ni del mareo. Me salvaste de morir sintiéndome completamente olvidada. Me recordaste que todavía hay gente buena en el mundo. Y espero que lo que te dejé te recuerde que esa bondad tiene valor, que no pasa desapercibida, que hay un universo que la reconoce y la honra. Sé feliz, hija. Y cuando puedas, ayuda a otros a ser felices también. Marina cerró el diario y lloró como no había llorado en años. Lloró por Beatriz, por todo el dolor y la soledad que había llevado en silencio. Lloró por ella misma, por los años de lucha que ahora parecían tan lejanos. Lloró de gratitud, de alivio, de una emoción tan profunda que no tenía nombre. Y mientras lloraba, sintió algo que solo puede describirse como presencia. Como si Beatriz estuviera ahí, en la habitación, sonriendo con aprobación. Lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Susurró Marina al aire. Estoy honrando lo que me diste. Y aunque no hubo respuesta audible, Marina sintió la certeza de que sí, que Beatriz lo veía todo, y que estaba orgullosa. Los años siguieron su curso. Marina envejeció con gracia, su cabello llenándose de canas, su rostro marcándose con arrugas que hablaban de muchas sonrisas y algunas lágrimas. Javier siguió a su lado, su compañero en todo. Lucía se convirtió en trabajadora social, tal como había soñado, dedicando su vida a ayudar a familias vulnerables. Mateo se hizo maestro, eligiendo trabajar en escuelas de barrios pobres porque, como le dijo a su madre una vez, quería ser para otros niños lo que algunos maestros habían sido para él cuando más lo necesitaba. La fundación siguió creciendo, ahora administrada en gran parte por Lucía, con Marina en un rol más de consejera que de directora activa. Pero seguía yendo, seguía contando la historia, seguía siendo el puente vivo entre aquel día caluroso en la calle y todo lo que había venido después. Y en cada aniversario de la muerte de Beatriz, Marina visitaba su tumba. No era una tumba lujosa, solo una lápida sencilla en un cementerio tranquilo. Pero Marina siempre llevaba flores frescas, se sentaba en el pasto a su lado, y le contaba todo lo que había pasado ese año. Cuántas familias habían sido ayudadas, cuántos niños habían recibido becas, cuántos ancianos habían encontrado un hogar. Le contaba sobre sus nietos, sobre los logros de Lucía y Mateo, sobre cómo el mundo seguía girando pero el impacto de su bondad permanecía constante. Nunca te olvidaré, Beatriz, decía cada vez. Cambiaste mi vida. Y a través de mí, cambiaste cientos de vidas más. Eso es inmortalidad real. No las estatuas ni los edificios con tu nombre, sino las vidas tocadas, las esperanzas renovadas, el amor multiplicado. Y ahora me cuenta ahí en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Te emocionó como me emocionó al contarla? Quiero mucho saber lo que sentiste. Y no te olvides de dejar tu like, porque ayuda al canal a continuar trayendo historias emocionantes y reales como esta. Y si todavía no estás suscrito, aprieta el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte la próxima historia, que te garantizo que va a tocar tu corazón. Comparte este video con quien amas. Alguien puede necesitar escuchar una historia como esta hoy. Y ahora, haz clic en la próxima historia, porque ahí te espera más un cuento de vida, fe y nuevos comienzos. Nos vemos allá.